para mis padres fue un shock, no se sabía mucho de lo que implicaba tener una persona con síndrome de Down, ¿no? Y desde el principio a Kenny le trataron dentro de sus limitaciones como si fuera un niño normal. Tiene una sensibilidad especial para muchas cosas. El tema de la muerte, por ejemplo, para mi hermano es un tema tabú. Es verdad que ellos desarrollan el Alzheimer. A partir de los 50 hay un alto porcentaje y la verdad es que socialmente es una maravilla. Y si en algún momento no podía ir mi hermano, pues mis padres decían, pues si mi hijo no puede ir, yo tampoco voy. Y te recuerdan cada día pues que la vida es maravillosa y que hay gente maravillosa. Es que no se me ocurre otra cosa. Y me emociono de alegría, o sea, no es de tristeza, es de alegría y de pensar que cómo sería la vida sin un ser como mi hermano. Es que no me la imagino. Sería un sitio muchísimo peor. Tina Milner, Milner. la hermana de Kenny. Kenny Milner, sí. Kenny Milner. Vamos a hablar un poco de Kenny, vamos a hablar un poco de vos, de tu familia. Tengo muchas preguntas para hacerte, tengo muchas dudas, ¿no?, al respecto de cómo es vivir, o desde el momento que te enterás, no sé cómo fue para vos, ahora nos vas a contar, cómo es tener a alguien con diferentes capacidades, o cómo tengo que nombrarlo, cómo tengo que llamarlo, es diferentes capacidades. Tiene una discapacidad intelectual. Una discapacidad sí, intelectual. Son personas con discapacidad intelectual. Sí. ¿Cómo fue para tus padres? ¿Qué recordás? ¿Qué te pudieron contar en ese momento cuando se enteraron? No sé si había estudios en ese momento que vos podías llegar a ver o saber. Sí. ¿Cómo fue? Yo soy la tercera de 4 hermanos y mi hermano mayor, Kenny, tiene síndrome de Down. Y normalmente los niños con síndrome de Down suelen nacer en parejas que ya tienen muchos hijos y que la madre supera los 40 años. Okay. Eso es un poco el patrón, digamos. Sí. Sin embargo, el caso de mis padres fue diferente porque mi hermano fue el primero y mi madre tenía en aquel entonces 23 o 24 años. O sea, mi padre tenía 31, él era más mayor, pero era un matrimonio muy joven para tener un niño con síndrome de Down. O sea, era como una anomalía, digamos. Sí. Entonces, claro, en aquel entonces, lógicamente, no sabías hasta que nacía el bebé qué sexo era y si tenía algún problema. Entonces, claro, fue un shock, lógicamente, porque, bueno, pues porque no se sabía mucho, entiendo yo, no se sabía mucho de lo que implicaba tener una persona con síndrome de Down, ¿no? Entonces, para mis padres fue un shock. Además, mi hermano es verdad que al principio tenía la salud un poco delicada, entonces yo creo que estuvo más tiempo de lo habitual en el hospital. Él nació un día 5 de septiembre del 68. Y bueno, mis padres, la verdad es que mi padre era norteamericano, sí. Entonces supongo que él también tenía otra mentalidad. Mi madre es española, mi padre ya falleció y yo imagino que entre los dos, siendo jóvenes, pues decidieron que había que tirar para adelante. Y que van a hacerlo lo mejor posible. Y entonces mi hermano recibió el nombre de mi padre, le puso su nombre, y desde el principio a Kenny le trataron dentro de sus limitaciones como si fuera un niño normal. Entonces, igualdad en la educación, igualdad en el trato, en las oportunidades, en los derechos. Entonces eso a Kenny le hizo pues, poder progresar más de lo que a lo mejor en otro entorno hubiera progresado. Es decir, mis padres le llevaban a todas partes, porque antiguamente cuando tenías un niño así le dejabas en casa. Era como un mueble con todo mi cariño, no lo digo en plan despectivo. Entonces no se le educaba, no se les sacaba, no se movían, con lo cual pues engordaban y al final tenían una salud bastante precaria en relación a otros niños pues, que salen, se relacionan, hacen deporte. Y la esperanza de vida era muy baja. Afortunadamente hoy en día todo eso ha evolucionado. Entonces mis padres en aquel entonces, lo que te comentaba, decidieron darle una educación lo más normal posible. Nunca se avergonzaron, porque es verdad que la gente se avergonzaba de tener niños así. Y aparte que mi hermano era un chico guapísimo, lo sigue siendo, pero entonces era un niño pues, nacido del amor, cuidado con amor, con cariño. Y la verdad es que cuando iban con él, pues la gente se paraba a hablar con él, a mirarle. Y entonces pues era un niño que llamaba la atención en plan positivo. No fuera un bicho raro, vamos a ver quién es, no, sino que llamaba la atención. También un poco por la falta de costumbre, porque no se veían ese tipo de niños en la calle. Claro. Y también luego hubo una situación que fue buenísima para nosotros, para mi familia, yo todavía no había nacido, y es que mi padre era un directivo de una multinacional norteamericana
y le destinaron de España, él estaba en España de manera transitoria y le destinaron a Inglaterra. Entonces nos fuimos a vivir 4 años a Inglaterra, que es donde nací yo, la tercera. Entonces, ¿qué supuso eso? Pues una integración plena, una inclusión absoluta de mi hermano y una educación normal como el resto. Es decir, él estuvo en kindergarten, entonces él iba al colegio y se relacionaba con otros niños que no tenían ningún tipo de discapacidad intelectual, como es la que tiene mi hermano. Entonces eso fue buenísimo, porque en España mi madre antes de irse estuvieron preguntando y prácticamente yo creo que no había escuelas de educación especial, por supuesto no podían ir a guarderías ni a colegios con otros niños, porque no, España en aquella época todavía estaba muy retrasada en ese sentido. Entonces en Inglaterra pues vivieron 4 años y Kenny tuvo una inmersión absoluta. Se relacionaba, salía, entraba, iba a cumpleaños con otros niños y mis padres pues era lógicamente un hijo más. Y un hijo pues más querido de lo normal porque es un niño más especial, tardó mucho más en andar, tardó mucho más en hablar, pero con el tiempo pues fue adquiriendo las habilidades de un niño normal, por diferenciarlo. La única habilidad que mi hermano, por su nivel de discapacidad intelectual, que no pudo adquirir es la lectura, leer y escribir. A lo mejor hoy en día con otro tipo de técnicas a lo mejor hubiera aprendido, pero en aquel entonces pues no, porque hay niños con síndrome de Down que han aprendido a leer y escribir y tienen una conversación más fluida y tal. También es que dentro de los niños con síndrome de Down hay distintos niveles de discapacidad. Claro. Entonces mi hermano no sabe leer y escribir, sin embargo tenía la memoria visual súper desarrollada. Claro. Y recordaba, y la memoria, recordaba los nombres de todo el mundo. Y nosotros éramos la familia de Kenny, nosotras éramos las hermanas de Kenny, porque Kenny era el famoso, porque era un niño, pues eso, muy especial. Entonces Kenny aprendió a montar en bici, nada muy bien, esquiaba un pelín, aunque le encantaba hacer el teatro que se caía para que fueran las madres a ayudarle y patatín, patatán. Y bueno, cuando volvimos a España, que yo ya sé que estaba en aquel entonces, mis padres tuvieron conocimiento de un centro de educación especial que hoy en día es la Fundación Gil Gayarre, que está en Pozuelo de Alarcón, enfrente de la Universidad Francisco de Vitoria. Su fundadora, Carmen Gayarre, fue una mujer excepcional, una pionera y una mujer que pues, se salía de lo normal. Ella nació en el año 1900 en Pamplona y ella además había estudiado magisterio, tenía también un grado social, había estudiado psicología, etc. Y entonces cuando nació su hijo en el año 42 con síndrome de Down, su hijo pequeño con síndrome de Down, que ya falleció, igual que ella, pues decidió que no se iba a quedar cruzada de brazos y entonces se especializó en educación especial en París. Y entonces vio, porque en otros países europeos estaban pues como Reino Unido, París, etc., donde ahí pues sí que estaban más avanzados en cuanto a la educación especial, pues la inclusión de esos niños, la orientación, la psicomotricidad, porque claro, ellos también su psicomotricidad es distinta a la nuestra. En definitiva, sus órganos son más débiles que los de una persona normal. Claro. Mi hermano tuvo una hepatitis de jovencito, estuvo muy grave, tiene una cicatriz enorme porque tuvieron que operarle, pero bueno, al final todos los problemas que pudo tener de salud los superó, aunque con un hígado un pelín más delicado, pero hoy en día es un hombre de 56 para 57 años, es un hombre que no tiene ningún problema de salud, y es una persona absolutamente feliz. Y nosotros, su familia, pues más aún, por tenerle entre nosotros. Claro. Entonces mi madre también ha sido una mujer excepcional, una mujer progresista, pero no en el sentido que se utiliza hoy en día. Ella lo que hizo es, se informó de qué centros, de qué ayudas, de quién conocía este tipo de enfermedad, de ese tipo de discapacidad. Y entonces conoció esta fundación que te comentaba. Y mi hermano pues lleva en la fundación pues desde los, a lo mejor desde los 10 años. Entonces para él la fundación es su segunda casa, es su vida, es absolutamente feliz. Estuvo primero en colegio y ahora está en talleres ocupacionales que llaman. Sí. Talleres de imprenta, etc. A veces hace las labores de bedel, también está mucho con niños porque se le dan muy bien los niños. Y la verdad es que es una persona pues, que a nosotros
nos ha enseñado pues otra parte de la vida, ¿no? Pues que hay niños que tienen discapacidades y son maravillosos, igual que un niño que no los tiene. Y de hecho, lo que siempre son niños, o sea, no llegan a tener la maldad que tienen las personas. Bueno, los niños también pueden ser malos, pero tiene la inocencia, incluso de adulto, de un niño, Claro. en el sentido bueno de la palabra. Sí. Tiene un corazón enorme, es cariñosísimo, está siempre pendiente, tiene una sensibilidad especial para muchas cosas y la verdad es que el tema de la muerte, por ejemplo, para mi hermano es un tema tabú. También falleció mi padre, estaba súper unido a mi padre y también a mi madre, o sea, en ese sentido están súper unidos los dos. Y entonces el tema de la muerte como que lo lleva fatal. No quiere oír hablar de la muerte. Se murió recientemente mi tía y no quiso ir al hospital, no quiso ir al tanatorio y al funeral le obligamos a ir. Le dijimos, que tienes que recordar, va a ser a su madrina, Sí. tienes que recordar a la tía Carmen. Y entonces fue y tal, pero es muy sensible, o sea, es una persona más sensible de lo normal. Quería preguntarte de esa sensibilidad que uno entiende, ¿no? Dentro de lo que uno puede entender porque no tiene la experiencia, pero sí se ve que son mucho más cariñosos, son mucho más sensibles. Bueno, tus papás, unos pioneros porque en ningún momento dudaron en hacer ningún tipo de otra opción que sea darle para adelante. O sea, y está No perfecto. diferenció entre él y nosotros, o sea, siempre Claro. su educación igual de importante que la nuestra, lógicamente dentro de sus limitaciones y ha estado mucho tiempo con niños con discapacidad como él, porque a él le gustan, además él siempre cuando iba por la calle o tal, veía a un niño con síndrome de Down y decía, mira, es como yo. O sea, lo identificaba, ese niño es como yo, tiene síndrome de Down. Supongo que en algunas ocasiones pues hemos sufrido, aunque es verdad que ya no, porque la gente se le quedaba mirando fijamente, sobre todo niños, como si estuvieras viendo un bicho raro. Sí. Pero bueno, eso también forma parte de la vida del ser humano y porque antes a los niños es que no les sacaban de casa. Entonces Kenny ha ido a todas partes, es uno más, le encanta bailar, le encanta la música, le encanta la moda, le encanta tomarse su cubata, siempre limitado por su hígado, Claro. pero vamos, le encanta, es un disfrutón de la comida y luego es una persona autónoma dentro de unos límites, es decir, él lógicamente se viste solo, se ducha solo, se afeita solo, se puede preparar un tentempié, o sea, nunca ha cocinado, a lo mejor lo sabría hacer, pero nunca lo hemos probado. Y luego estos niños pues muchas veces van solos en autobús, en metro. Claro, como nosotros vivíamos fuera de Madrid, no había autobús, había autobús, pero no había metro. Entonces siempre ha ido de sitio a sitio en coche. Con lo cual, pues en Madrid no le puedes dejar que vaya a coger un autobús o un metro solo, pero de su colegio hay un montón de niños que viven en Madrid y por las circunstancias tienen que ir solos, no los pueden llevar y se manejan bien. A nosotros nos daba siempre miedo, más que nada, también por la gente, a ver si la gente se iba a reír de él o se iba a mofar. Pero yo creo que, hombre, hay gente cruel en todas partes, pero en general la gente es muy cariñosa, es muy respetuosa. Cuando ves a un niño así, pues intentas tener una atención especial hacia él. Y lo que te digo, son súper cariñosos, súper sensibles. Le encanta que le beses, que le abraces. Le encanta que le tengas un regalito, pero es que además hasta la chorrada más grande lo ve como si le estuvieras dando el regalo más caro del mundo. Le encantan las golosinas y en el sentido de ser un niño le encanta dibujar. Bueno, más que dibujar le encanta pintar. Mira. Entonces siempre por su cumpleaños pues le pedía que le regalaras una caja de lapiceros o de plastidecor o de rotuladores o lo que fuera y pintar cuadernos donde ya vienen con el dibujo hecho, lo que tiene Claro. que es rellenar. ¿Y cómo era, Cristina, en la época cuando ustedes eran todos chicos, en época escolar? Si bien vos dijiste hace un rato, éramos los hermanos, o la familia de Kenny, ¿no? Pero ¿cómo era en ese momento, que por ahí ahora cambió, espero, si había algo que no estaba bueno, si ves una evolución en algún tema que antes sí vivías vos y que ves ahora estabas más como desarraigado, por suerte? La evolución que yo he visto fundamentalmente es que estos niños ya se les ve como niños totalmente integrados. Ya no noto esas miradas de antes, de pararte, como si hubieras visto una vaca volando, de quedarse mirándole y tal. Hombre, sigue habiendo algo así, pero sobre todo están mucho más integrados. Están mucho más integrados. Y es verdad que hasta los 6 años muchos van a colegios normales,
porque es mucho mejor que desde el principio, desde los 3 añitos, su desarrollo sea igual que el de una persona sin discapacidad. Luego llega un momento pues, que hay que aprender a leer, a escribir, a sumar, a tal. Entonces ya ahí sí que necesitan un centro especializado para ellos. Porque muchas veces desde el Ministerio de Educación se hablaba de que no hay que diferenciar, de que tienen que tener la misma educación. Y no, porque muchos tienen necesidades especiales. Algunos caminan peor, son más torpes. Mi hermano también es un poco más torpe y con la edad, claro, en los años en él se le notan más que a una persona de su misma edad. Es más torpe, pues hay que tener cuidado porque a lo mejor se tropieza más fácil que otra persona. Entonces, y Kenny, él quiere estar en su entorno donde él está a gusto. O sea, muchos niños han dejado estos centros que además tienen plazas muy limitadas y son centros muy demandados. Entonces, hay gente que ha apostado por una inclusión total de inserción laboral, han empezado en una empresa pues llevando el correo, cosas así, y al final pues han dado cuenta pues que no estaban a gusto y luego han intentado volver y su plaza ya estaba cubierta. Claro. Entonces mis padres siempre en eso sí que dijeron que no, que a partir de una edad él requiere unos cuidados especiales o una forma distinta de tratarles y que no creían en la inclusión total y sobre todo en la inserción laboral, que al final van a ocupar puestos pues, que nadie quiere, entre Claro, comillas. sí, sí, sí. Entonces él en su entorno está feliz, que luego le encanta ir a un bar con nosotros y tomarse unas copas y además ser el centro y que todo el mundo, además le encanta bailar y la gente, pues le hace mucho, hay gente muy buena que le hace muchísimo caso y a él le encanta ser el protagonista, le encanta celebrar sus cumpleaños y ser el centro de atención, o sea, eso siempre le ha gustado muchísimo a mi hermano. Pero afortunadamente cada vez hay más centros de educación especial, porque en la época de mis padres había muy pocos. Claro. Y luego también una labor que hacían madres como la mía, pues iban a hospitales a visitar a madres primerizas que acaban de tener un niño con síndrome de Down, un poco a explicarles, explicarles no solo pues decirles que son niños normales, que lo que necesitan es el mismo amor y cariño y educación que un niño normal, sino también pues a explicarles pues qué centros había, qué ayudas del gobierno podían recibir, etcétera, etcétera. Y mi hermano también por ser un hijo por ser una persona sin padre, tiene muchísimas ayudas, tanto del gobierno español como del gobierno americano, sorprendentemente, claro. porque aquí se habla tanto de la seguridad social y el estado de bienestar social en Europa. En Estados Unidos no hay seguridad social. Sin embargo, hay pensiones muy buenas. Y eso que mi padre trabajó la mitad de su tiempo en Europa, cotizó en Europa, en Estados Unidos cotizó muy poco. Sin embargo, tiene una pensión muy buena. Mira. Y ahora esa pensión la recibe mi hermano. Qué bien. Sí, y mi madre también, como viuda y como persona a cargo de una persona con discapacidad. Y entonces recibe ayudas tanto del gobierno norteamericano como del gobierno español. Tiene su pensión, digamos, Sí. porque él, aunque trabaja en un taller ocupacional, que a lo mejor les encargas, pues la imprenta, pues hay gente que les encarga las tarjetas de visita, los recordatorios, las comuniones, pero él a lo mejor tiene un sueldo de 20 euros mensuales, una cosa Claro. así. Entonces, lógicamente, afortunadamente, mis padres siempre han podido pagar su educación y todo, pero hay niños que nacen en entornos que no pueden económicamente. Y claro, ese niño nunca va a trabajar y no va a poder ser independiente. Entonces el gobierno sí que tiene una serie de subvenciones para hacer la vida de estas personas lo más fácil posible, porque luego los padres fallecen en algún momento. Claro. Que esa es un poco la gran preocupación de un padre con niños síndrome de Down o de otro tipo de discapacidades. ¿Qué pasará? Mientras esté yo, a mi hijo no le va a faltar nada y va a estar muy en cuidado. Pero el día que yo falte, ¿qué va a pasar con esa persona? En nuestro caso somos 4 y tenemos clarísimo que estará con uno de nosotros. Aunque de lunes a viernes él quiere estar en su centro porque no se lo quiere perder por nada del mundo, pero luego el fin de semana, vacaciones, estará con nosotros. Pero vamos, o sea, estos centros, como esta fundación, desde los 3 añitos los cogen y hasta el final de sus días. O sea, hay niños de 70 años, hay niños de 80. Wow. Sí, o sea, hoy en día, antes la esperanza de vida 50 y pocos, hoy en día pues su esperanza de vida, pues como el resto de las personas, pues a lo mejor ha aumentado hasta los 70, a los 80. Es verdad que ellos desarrollan el Alzheimer a partir de los 50,
hay un alto porcentaje de niños. Ah, no sabía, mira. Sí, sí. Mi hermano lo hemos notado, porque antes, como te comentaba, es un muy glotón y disfrutón de la comida. Sí. Y últimamente entonces siempre le preguntas, ¿qué has comido? Y te decía, pues de primero tal, de segundo tal, postre cual. Ahora le preguntas y no se acuerda. O sea, tiene muchos lapsus de memoria. De hecho, ahora queremos llevarle a un centro especial de un hospital público que están especializados en niños con síndrome de Down para hacerle las pruebas de Alzheimer. Porque sí que empieza a tener lapsus de memoria. Y me contaban eso, que a partir de los 50 es muy probable que lo desarrollen. O sea, el porcentaje es mucho mayor que en personas que no tienen ese tipo esa condición. ¿Y cómo fue su despertar, ¿no? Su despertar normal, hormonal, ¿no? Porque ¿cómo se relacionan? ¿Hay un interés por el otro sexo? ¿Tienen un interés por el otro sexo? Sí, sí. ¿Se fijan? Total. Me imagino que deben ser súper atentos, hacen dibujos, le regalan una flor, algo. Sí, ¿Cómo es eso? O sea, mi hermano desde siempre, o sea, desde los 15 años siempre ha tenido novia. El jugador. Siempre eran compañeras del colegio, siempre. Y niñas con síndrome de Down. Y sí que tienen ese apetito sexual como tiene cualquier mortal. Y lo que pasa es que hay que tener cuidado. Yo desde luego no conozco ningún caso de una niña con síndrome de Down que se haya quedado embarazada. Pero imagino que tendrán no sé qué tipo de relaciones, pero sí se cogen de la mano, se besan, toqueteo, o sea, tienen Pero el por ahí instinto pasa por sexual. otro lado, ¿no? ¿Qué quieres decir por otro lado? Como que pasa por otro lado. No sé si van tanto a ese acto normal de relación, sino que pasa por otro... Digo, no, totalmente desconozco el tema. Ahí la verdad es que no sabría decirte. Por ahí eso de estar juntos y abrazados o tomando de la mano ya es lo que ellos necesitan. Y uno por ahí está pensando en otra cosa. Exacto. Ese otro acto que realizan el resto de los mortales, pues supongo que en algunos casos lo sabrá. Porque es verdad que son muy de estar en pareja. O sea, de tener su novia. Y mi hermano ya le recuerdo desde los 14, 15 años siempre con tener una novia del cole, una niña especial, a la que tiene especial cariño, y les veías juntos muchas veces. Ahora, por ejemplo, actualmente tiene una novia que también es de su centro. Entonces tienen salidas de ocio una o dos veces al mes y ella suele ir, ella también. Entonces cuando se ven, pues están pendientes el uno del otro, se dan un besito de bienvenida, un besito de despedida. Y luego pues Kenny es como, tiene mucho respeto hacia ella. Si alguna vez hacemos algún comentario así un poco tal, pues deja en paz a Sofía, porque Sofía es no sé qué. O sea que para él la belleza no es como la belleza... A mi hermano le encantan las mujeres, siempre le han gustado. Le encantaba estar rodeada de mujeres y tal. Supongo que reconocerá la belleza en una mujer, pero para él la belleza también es otra cosa. O sea, no es tanto el aspecto físico como puede ser para otras personas. A él la belleza es pues, la belleza interior, la sonrisa, la simpatía, el trato. Entonces, pero sí que tienen instinto sexual como la mayoría de los mortales. Claro, no, porque me imaginaba, ¿no? Que eso pasa, pero ahí por ahí tenés que ver cómo lo encaminás, ¿no? Si bien tienen un lugar donde van y seguramente te dan un montón de herramientas a ellos y a ustedes. Supongo que en el cole solo habrán... A ver, mis padres, claro, son de otra generación, igual que con mis hermanos, conmigo no hablaron de sexo prácticamente. Supongo que con mi hermano, yo no sé si el colegio llegó a tener alguna conversación con ellos. Ahí la verdad es que me pierdes. Pero es verdad que mi hermano, te iba a decir que no está a solas con una niña, pero a una chica, pero supongo que sí. Y no sé hasta qué punto han llegado, la verdad. Pero afortunadamente no conocemos ningún caso, porque las niñas con síndrome de Down lógicamente tienen la regla y tienen todo. Claro. Pero no conozco ningún caso de embarazo no deseado. O sea, porque al final esas personas, es verdad que ahora hay opción de pisos tutelados, viven con tutores, pero lo normal es que vivan en casa con sus padres hasta el final, de los días de uno o de otro. Claro, Entonces, lógicamente, no llegan a casarse, no viven en pareja porque necesitan supervisión, más que nada. Algún tipo de supervisión. Claro. Y luego yo creo que también ellos al final tienen mucha dependencia emocional de la familia. Entonces, y ahora mi hermano, desde que falleció mi padre, siempre le hemos dicho, ahora Kenny, tú eres el cabeza de familia, eres el hombre en la casa, tienes que cuidar de mamá. Y además mi madre, ahora que desgraciadamente va teniendo deterioro cognitivo, mi hermano está súper pendiente.
Entonces él llega a casa, está pendiente de mi madre. Alguna vez que ha habido algún problema de que mi madre se ha caído o que ha estado pues haciendo cosas tontas, pues que de repente tiene fiebre y empieza... le hemos enseñado, pues eso, el teléfono lo maneja bien. Entonces él tiene los teléfonos en la nevera, tiene pegado el teléfono de mis hermanos y nos llama. Tiene el de los tres y empieza por uno, si no lo consigue hablar con ese, llama al otro y te informa, oye, ¿qué ha pasado esto? Entonces ya nos pone... Pasa que ahora ya cada vez más pues tendremos que tener una persona con ellos. Claro. Porque mi hermano hoy por hoy sigue siendo igual de autónomo y además ahora se ha invertido el rol y ahora más que mi madre sigue cuidando de él, pero él también cuida mucho de mi madre. Entonces eso imagino que llegará un día pues que tendrán los días contados, porque al final Kenny pues también pues se va haciendo mayor, claro. Se cansa más, su memoria... pero sin embargo sigue viendo gente que hace 20 años que no les ve y se acuerda de ellos. Eso te iba a preguntar, como ellos tienen, como vos bien contaste al principio, tienen una sensibilidad muy desarrollada, ¿no? ¿Te pasó de que no le caiga bien a alguien? De que puede ser un amigo tuyo, alguien, o una pareja, o un novio, o algo que... Sí, y vos decís, es raro. Hay personas que les produce rechazo, lógicamente. Es verdad que no muchas, sí. pero ellos a lo largo de su vida pues también han tenido situaciones en las cuales no les han tratado bien y él se enfada y se frustra mucho y si algo no le gusta o algo tal, pues es tajante y no quiere saber nada. Pero es muy raro, o sea, en general es una persona que le cae bien todo el mundo, le gusta a todo el mundo, le gustan más las mujeres que los hombres, siempre ha sido muy mujeriego entre comillas y la verdad es que socialmente es una maravilla, se comporta fenomenal, pero porque él ha ido a todas partes. Y si en algún momento no podía ir mi hermano, pues mis padres decían, pues si mi hijo no puede ir, yo tampoco voy. O sea, siempre han puesto por delante a mi hermano. ¿Pasaba eso igual? Yo supongo que en alguna ocasión ha debido de pasar, porque si no mis padres no me lo hubieran comentado. Y luego, por ejemplo, mi padre, que tenía una buena carrera profesional, renunció a ella porque mi padre, igual que estaba en España, en Inglaterra, pues hubiera tenido distintos destinos por los 5 continentes. Claro. Entonces decidieron quedarse en España porque para mi hermano pensaron que el cambiar de país cada X tiempo pues no era bueno. De hecho, él sigue teniendo amigos de la infancia con los que lleva, porque como te digo, esos niños lo normal es que estén en ese centro toda su vida. Entonces yo veo niños pues que conozco desde que yo era así y que ellos eran así. Y ahí siguen. Claro. Entonces, claro, al final es su mundo. Y además la fundación es como si fuera una mini ciudad. Son varios edificios, hay residencia de mayores, hay residencia de gente no tan mayor, que por lo que sea o viven lejos y entonces el fin de semana se van a su casa, pero durante la semana están ahí. Hay muchos trabajadores, hay muchos voluntarios. O sea, al final la gente que se dedica a cuidar y a educar a esos niños, pues es gente también pues con un don especial, ¿no? Porque sí. Tienes que tener mucha paciencia y sobre todo les encanta tratar con esos niños. Porque son niños muy... Y luego en ese tipo de fundaciones no solamente hay síndrome de Down, ¿no? Hay niños con otro tipo de discapacidad. Pero es verdad que lo que más conozco yo es el síndrome de Down y son niños... no son agresivos, cero, al revés, son súper cariñosos. A lo mejor hay un niño agresivo, pero en general los niños que conozco yo y las niñas son adorables, sonríen casi siempre, son cariñosos, son simpáticos, son disfrutones, les encanta la música, les encanta bailar y les encanta disfrutar como a cualquier mortal. Sí, y ahí, ¿te pasó alguna vez? Porque también es algo totalmente natural y puede pasar, sobre todo si por eso chica al principio, que te enoje algo de Kenny, alguna situación, algo que por ahí le estabas explicando, algo que, y después con el tiempo decís, qué mal que estuve o qué poco sabía del pues tema, mira, hoy con el diario del lunes. Sí, ¿viste? sí. Nosotros vivíamos en Parque Lagos, que es una urbanización que hay fuera de Madrid, y entonces en aquella época pues salíamos todos juntos, eran pandillas, diferentes edades, y claro, en aquella época dejabas la puerta abierta, no había ningún peligro, salíamos en bici, caminando, en las motos, los ciclomotores y tal. Entonces Kenny venía siempre con mi hermana y conmigo, mi hermana y yo nos llevamos 1 año y pico, muy poco, y Kenny es el mayor, entonces salía siempre con nuestro grupo. Y es verdad que luego en la adolescencia, cuando empiezas a tontear con chicos y tal,
alguna persona del grupo decía, es que qué niña no puede venir con nosotros. Es que ya, pues que salga, entonces nombraba a 3 o 4 niños con discapacidad a la organización y decía, pues que, o sea, como diciendo, los niños con discapacidad que salgan juntos y nosotros por otro lado. Entonces, esa situación, pues al final era, entonces alguna vez que, claro, automáticamente mi hermano cuando nosotros veía que íbamos a salir, Se preparaba. Claro, se preparaba para salir. Claro. Y él esperaba pues poder salir igual que lo había hecho desde niño. Entonces hubo alguna situación pues que había que decirle que no y la verdad es que era muy duro. Y ahora lo piensas y dices, o sea, ¿cómo fui tan tonta? Pero claro, en esa edad con 14, 15 años que todavía no tienes la personalidad formada, pues siempre es la típica más mayor, más un poco la líder, pues que dice, no, te veta, no, es que tu hermano no puede venir más con nosotros. Entonces para Kenny eso fue muy duro. Y para nosotras también, pero no lo veíamos y no lo entendimos y hacíamos caso a esa amiga que te decía, tu hermano no puede venir. Claro. Y luego pues eso, salir por la noche de madrugada, pues él no salía. Entonces llegaba un momento pues que hasta aquí llegaba él con nosotras y luego ya él se tenía que ir a casa. Claro. Entonces todo eso yo supongo que él pues lo notaría, seguramente. Y lo frustraría, pero claro, no, como es una persona tan buena, nunca te ha montado un pollo, nunca te ha regañado, o sea, se lo tomaba todo súper bien. O sea, era, por eso te digo que es que, siempre se lo digo a mis amigas, es que tener un hermano así, tener una persona en casa así, es un regalo del cielo. Como decía otra amiga mía, son ángeles, y es verdad. O sea, son ángeles en la tierra, porque es que, o sea, todo lo que les des les parece fenomenal. Ya les des una cosita pequeñita como una cosita. Al revés, es que valoran la cosa mínima, más insignificante, son cero materiales, cero. El dinero no, mi hermano por lo menos no maneja el dinero, no es consciente de lo que implica el valor del dinero, afortunadamente para él. Y en eso sí que estoy absolutamente dependiente, pero son personas felices que si tú les tratas bien, ellos son maravillosos y si no, pues sufren mucho. O sea, ellos son conscientes que son distintos. Me digo, mi hermano siempre decía, mira, esa persona es como yo, como diciendo, no es como los demás, es como yo. Y supongo que ellos habrán notado situaciones en las que se les ha discriminado por su condición, pero cada vez menos. Y en el mundo hay gente extraordinaria que con ellos se vuelca. Y yo siempre que voy por la calle y veo una familia, un niño con síndrome de Down, pues siempre te acercas, preguntas y tal. Y mi madre, por ejemplo, llevaba fatal que la gente tratara mal a mi hermano, que le mirara mucho. Claro, y siempre le decíamos, mamá, nosotros estamos acostumbrados porque no concebimos la vida sin Kenny, pero también hay que ponerte el papel de los otros, que es por puro desconocimiento, que no tienen ninguna maldad, pero no están acostumbrados, no lo conocen y a lo mejor pues resultan impertinentes, maleducados. Pero mi madre eso lo llevaba peor. Yo al final intentábamos no darle ninguna importancia. Bueno, pero tu mamá igual llevándolo, esa parte la llevaba mal, pero así todo igual le da para adelante desde el primer momento. O sea, sabía cuáles eran sus limitaciones, pero no se detenía, digo, ¿no? Está muy bien. No se detenía. Claro, no, al que no le guste, lo que pasa es que te molesta, pues que no guste. Pero, vamos, el primero. Socialmente hay algo que tenga que todavía, lamentablemente, no haya evolucionado en este tema socialmente. Puede ser, no sé, un tema de trato, un tema de condiciones, algo que vos veas que todavía, si bien evolucionó, falta algo. Sí, pues al final el ocio no les ves disfrutar el ocio como el resto. O sea, tienen el ocio muy contado, muy en contadas ocasiones. Porque ellos nunca un amigo les va a llamar, oye, quedamos en el para tomarnos una Coca-Cola. Al final tienes tú que sacarles a ellos. Entonces está muy limitado. Entonces ellos dependen pues de la bondad de su entorno, pues que les quiera sacar. Porque a mi hermano le encantaría salir todos los fines de semana. Irse a cenar a un sitio, luego tomar una copa a otro, luego ir a bailar a no sé dónde. O sea, él, si por él fuera, todas las vacaciones salir de vacaciones, o sea, él quiere disfrutar como cualquier persona. Y muchas veces se queda en casa. Porque al final, pues cada uno tiene su vida y al final pues te das cuenta que no le dedicas el tiempo para que él pueda disfrutar pues, con una comida, una cena. Mi hermana, por ejemplo, mayor para eso, siempre quizás es la que se ha involucrado más. Y además ella ha tenido parejas que han conectado fenomenal con mi hermano. Claro. Y bueno, incluso habiendo roto con esas parejas,
ellos han sido en contacto con mi hermano, le llaman, por su cumpleaños le felicitan, alguna vez le sacan por ahí a tomar algo y Kenny, vamos, se muere por salir. O sea, eso es lo que a mí no ha evolucionado y no sé cómo puede evolucionar. Que ellos puedan disfrutar del ocio como el resto. Salir cuando les apetezca. Claro. Porque al final no conducen, dependen de que, lógicamente, de que les des dinero, de que les lleves, de que les traigas. Entonces al final, pues su ocio se limita al ocio de la familia. Claro, siempre está atado a lo que haga algún familiar y que justo lo pueda llevar. Y ahora, por ejemplo, un detalle de mi hermano, cuando sale por ahí, a mi madre ya no sale porque además por la noche no le gusta nada. Entonces mi hermano a lo mejor sale a cenar con mi hermana, me lo invento, y con su pareja. Entonces mi hermano a partir de las 12, aunque se lo esté pasando fenomenal y pueda continuar hasta las 3 de la mañana, dice, no, llévame a casa porque mamá está sola. Que a mi madre le espera despierta. Hasta que él no llega, ella no, aunque él tiene sus llaves, entra y sale. Pero no, mi madre... Entonces él, por deferencia hacia ella, para que no esté esperando despierta a una señora mayor, él se va a casa pronto. Pero mira que viene el tipo, ¿no? O sea, él sacrifica su diversión por eso te digo que es que tienen esa sensibilidad que el resto de personas no tenemos. Claro, porque vos decís, él le encantaría salir más, pero cuando sale tiene su límite porque tiene sabiendo que mi madre está sola. Sí. No se pone por delante del momento. No, al revés, él siempre pone por delante a los demás. Es una gozada. Y luego tiene con los niños, tiene muchísima empatía hacia los niños. Sí. Se relaciona muy bien con los niños. Y los niños también, no todos, pero hay muchos niños, sobre todo los bebés, yo creo que ven en él algo especial, porque luego ya son más mayores los niños y tal, y hay ese momento, pues eso, de vergüenza o de que no estás acostumbrado y tal. Pero lo digo por mis hijas o mis sobrinos. Cuando han sido bebés, cuando Kenny les miraba o estaba con ellos y les entretenía o jugaba, tenían una mirada especial con mi hermano que con el resto de la gente. Supongo que ven a ese ángel, ellos lo perciben. Seguramente. Perciben esa sensibilidad especial que tiene Kenny. La energía. Sí. La energía que manejan, que pero aparte seguramente. Y cuando son bebés, luego ya pues evolucionan de otra manera, pero de bebés es curioso, te das cuenta efectivamente de ese magnetismo, de esa energía positiva, algo que desprende mi hermano, también de su mirada, y los bebés están fascinados con él. Los bebés que le conocen y le ven habitualmente, o sea, sí. Sus sobrinos básicamente. Qué loco, ¿no? Qué loco. Sabés que yo tenía ganas de hablar de este tema y en algún momento, organizándonos un poco, no quería ir a hablar con el profesional. ¿Pero por qué no? Porque profesional, bueno, vos trabajás día a día con eso, ¿no? Pero llega un momento que vos, tu horario de trabajo terminó, te fuiste a tu casa. Claro. Yo quería conocer un poco todo esto que vos... Claro, todo esto que vos me estás contando, porque es muy distinto, ¿no? Cuando te enterás, cómo lo sobrellevás, qué camino sí, qué camino no, cómo es ser madre, cómo es ser hermana, cómo lidias con un montón de cosas. Yo quería ese relato, ¿no? Que es como vivo día a día con esto. Sí, no, y en el caso de mi familia es distinto al resto de familias. Cuando el niño con síndrome de Down o la persona, niño o niña con síndrome de Down, nace en una familia donde tiene hermanos mayores, la madre tiene 40 y algo, que ese es un poco el perfil de las familias. Entonces, claro, en esa familia han estado viviendo X años, una familia normal sin una persona con discapacidad. Y luego nace el pequeño o la pequeña con discapacidad. Entonces ya, imagino que la situación es distinta. En nuestro caso, yo siempre, cuando yo he nacido en una familia donde mi hermano mayor... Entonces, yo estoy acostumbrada a que mi familia, mi hermano es uno más, que no es que ha venido después, cuando yo tenía a lo mejor 7 o 8 años, o los que supongo que será distinta la percepción, pero para nosotras, o sea, mis hermanos y yo, Kenny siempre ha estado ahí. Porque desde el minuto que hemos nacido, él ya estaba ahí. Él tiene 3 años más que yo. Con lo cual, pues yo siempre he tenido una persona con discapacidad. Mi hermano siempre ha estado en casa y entonces para mí es como una situación normal. O sea, es decir, somos 4 hermanos, mi hermano mayor, síndrome de Down, pero somos 4 hermanos y nos repartimos pues las cosas y salir y todo como un hermano más. Además, en esa época, claro, viajábamos siempre a Estados Unidos en verano a ver a mis abuelos, a mi tía, tal.
Y claro, Kenny era uno más. Entonces viajaba en avión con nosotros. Claro, hoy en día todo el mundo viaja en avión, pero hace 50 años, 50 y algo, pues viajar en avión no estaba al alcance de todo el mundo. Y la verdad es que, claro, nos metíamos los tres, éramos tres, porque luego mi hermano pequeño se lleva 5 años conmigo. Entonces siempre íbamos los tres sentados juntos. Tenemos fotos dentro del avión, sentados los tres juntos, comiendo la comida. Era el único momento que mi padre nos dejaba comer chicle, porque aunque era americano no nos dejaba masticar chicle, solo en el avión para el tema de los oídos. Y mi hermano está absolutamente en todas las fotos y que era uno más. Y en Inglaterra le trataban fenomenal. Y iba a la guardería con los otros niños y su desarrollo era igual que el de cualquier otro niño. Y eso también a mi hermano le ha beneficiado mucho. Entonces, Kenny pues sabe comportarse socialmente, porque hay niños que a lo mejor les llevas a un evento, a una circunstancia tal y a lo mejor no saben desenvolverse, pero claro, es a lo que te educan. Entonces, como Kenny desde el minuto 1 ha estado en todas las situaciones, igual que el resto de sus hermanos con sus padres, pues es uno más. Está perfecto, está perfecto. Y luego es una persona pues, que es muy guapo, no está gordito como suelen estar muchos, es verdad que no es nada ágil, ahora cada vez está más torpe, pero es una persona que le ves y da gusto, y luego muy cariñoso, sonriente, saluda a todo el mundo, o sea, socialmente está muy bien, o sea, sabe perfectamente cómo comportarse, y sales a cenar con él, sales a tal, y vamos. ¿Y de qué hablas cuando salís a cenar por ahí en un mano a mano? ¿No? Está bien, vos sos la hermana, me vas a decir cosas que son por Pues ahí. mira, con nosotros habla menos, supongo que pues está acostumbrado a nosotros, y es verdad que tienes que, o sea, es un poco monosílabo. Kenia, no sé qué, sí, no sé cuánto, sí. Pero, por ejemplo, con personas con las que tiene conexión, por ejemplo, con Juan, la pareja de mi hermana, pues la verdad es que él le saca a cenar, se van un mano a mano y nos dice Juan, es que habla por los codos. Mira. O sea, lo que pasa es que a lo mejor en casa pues como siempre está ahí, pues a lo mejor no tienes esas conversaciones. Sin embargo, cuando conecta con una persona, te cuenta y además es un tío divertido, que enseñas. Mi padre también tenía mucho sentido del humor y tonteas un poco con él y le tomas un poco el pelo y te sigue el rollo. Y se ríe y también, o sea, y tiene muchos, ay, no me sale la palabra, pues comentarios que hacía mi padre, chorradas que siempre dices en casa, pues mi hermano las repite igual, incluso en inglés. Claro, Kenny también aprendió, evidentemente no habla inglés, pero claro, estuve viviendo en Inglaterra, mi padre le hablaba en inglés, entonces sale a decir palabras en inglés. Mira. Entonces mi padre hacía comentarios en inglés, pues mi hermano lo sigue diciendo. O sea, porque... Pues, Súper conectado. Súper conectado. O sea, es que somos, vamos, o sea, el día que falte mi hermano, pues es que no sé qué va a ser de nosotros. Es que no me lo puedo imaginar. No, ¿y para qué imaginarlo, no? Bueno, igual Sí, el día que llegue, pues llegará. Claro. Bueno, a lo mejor me muero yo antes, ojalá, pero claro, él es más mayor que yo. Y es que nuestra vida es Kenny. Es Kenny. Entonces, es que no nos imaginamos la vida sin él. Sería terrible la vida sin él. A mí me gusta mucho el mensaje que das, porque muchas veces se piensa, ¿no? Uno que toca de oído, porque yo toco de oído, ¿no? Todo lo que puedo llegar a saber del tema es porque lo escuché, lo leí, me contaron. Pero es totalmente distinto en muchas cosas de lo que uno imagina a lo que vos contás, ¿no? Y sobre todo, yo creo que un poco el mensaje para mí más importante es que una persona así, o por lo menos mi hermano, te recuerda la calidad humana y lo que es ser una buena persona. Fíjate. O sea, le ves y crees todavía, porque muchas veces ves las atrocidades que ocurren en todas partes, en España, afuera, guerras, no guerras, asesinatos, cosas horrorosas, y dices, qué horror, el ser humano es el animal más peligroso. Sin embargo, con gente así, dices, jo, es que todavía creo en la gente buena, que afortunadamente hay más gente buena que mala. Pero son esas personas que te recuerdan lo importante de la vida, te ponen los pies en la tierra, lo que son los valores de verdad y sobre todo esa capacidad de perdón, de no enfadarse. Cuando alguna vez has sido excluido de planes que a él le apetecía un montón y decías, no, que ni tú no. Y el tío se quedaba así. Pues luego luego cambiaba el chip y estaba súper alegre, súper feliz. O sea, él no sabe lo que es el resentimiento, afortunadamente para él.
O sea, tiene la inocencia y la bondad de los niños, más que los niños, de los bebés. Pues los niños luego muchos son crueles. Pero la bondad o la sonrisa de un bebé, eso lo mantienen ellos hasta que se mueran. Sí, la tiene mucho más clara que todos nosotros en un montón de cosas, Sí, ¿eh? La tiene muchísimo más clara. sí, Eso estoy seguro. Eso siempre dije eso. sí, Sin conocer, ¿no? También un sí, poco. sí, Pero para mí la tienen clara porque como no tienen maldad, los tipos son sinceros, se manejan sí. por sentimiento, son memoriosos, pero para las cosas importantes, no para el rencor. Efectivamente. Y Entonces, luego si te ven más desanimado por lo que sea, pues lo notan y enseguida pues te abrazan, o sea, te consuelan. sí. Sin tú haberle dicho estoy mal o me pasa tal, simplemente te mira, te ve, que en muchos casos los animales de compañía, no estoy haciendo una analogía ni mucho No, menos, no. pero sin decir nada saben cómo te sientes e intenta agradarte, consolarte y sacarte una sonrisa. Entonces dices, claro, y cuando lo que decía otro hermano mío, dice, es que cuando tenía que hacer una presentación de trabajo y estaba nervioso y tal, dice, yo pensaba en Kenny. Y decía, por Kenny lo voy a hacer bien. Y es verdad, muchas veces cuando ves pues límites o ves que no eres capaz de hacer algo, piensas en tu hermano y dices, jolín, o sea, por él, porque él al final nace con una limitación muy grande, que es pues no poder independizarse, no tener un trabajo remunerado, no poder tener una familia. Al final nacen con todo eso. O sea, que es muy injusto. Pero por contra, pues como son más sencillos, más humildes, más buenos, pues mira, pues es la vida que les ha tocado y lo llevan con una alegría y con una elegancia increíble. O sea, yo es que con estos niños, y claro, y comentándolo con mis hermanos, ¿te das cuenta que cada vez se ven menos niños con síndrome de Down? Y le decía a mi madre, claro, porque la gente aborta. Y es verdad. Claro, si yo te lo preguntaba al principio, cuando arrancamos. Claro, o sea, por ejemplo, en mi caso y el de mi hermana, ya existía, mi hija mayor tenía 18 años y hace ya casi más de 20 años en España tú te puedes hacer pruebas que son pruebas que tienen cierto riesgo para el feto y para Sí. la madre, porque te pinchan tal. A mí me dijo el médico por edad, porque yo tenía 30 y algo, tendrías que hacerte estas pruebas, no solo... Y yo le dije, es que como no tengo pensado abortar, ¿para qué me la voy a hacer? Y ya, pero es que el síndrome de Down es de los mejores casos. Es que te puede venir un niño con... Digo, ya, pero como yo sé que... O sea, es como... No es pensar en matar a mi hermano. Pero al final dices, o sea, ¿quién soy yo para quitar la vida a un niño que viene con cualquier tipo de discapacidad? Entonces, mi hermana y yo en eso fuimos tajantes, o sea, no nos vamos a hacer ninguna prueba porque es que no tenemos intención de interrumpir nada, con lo cual, pues que siga su curso y que sea lo que Dios quiera. Y entonces la gente cuando te dicen que tienes probabilidad, pues son todo probabilidades de tener un niño con síndrome de Down, la gente no lo quiere. Oye, y están en su derecho. Sí, O sea, obvio, claro, obvio, sí. es el derecho de una mujer, ¿no? A decidir. Pero claro, pero porque no tienen la información. Claro, hay desinformación, Sí, sí. pero y es verdad que muchas veces nosotros hemos sufrido, y mi madre también por eso, porque al final los hermanos se casan, se van de casa, tal, cual, y al final tu hermano sigue ahí hasta el final, entonces dices, jo, qué pena. O sea, él está fenomenal, pero a él posiblemente le encantaría vivir en un piso con amigos o con su novia, tal, seguro. No te lo dice así porque no son así de directos, pero imagino que el tío lo pensará y luego dirá, bueno, pero así estoy con mamá. Entonces enseguida, pues como que cambia el chip o sea, que acepta las cosas como vienen. No cuestionan, Nada, nada, no no, cuestionan no, nada. no. Entienden que es lo que ustedes le dicen lo mejor. Claro, afortunadamente para ellos, porque entonces si no serían unos desgraciados. Pero Claro. afortunadamente no tienen, a lo mejor su inteligencia emocional no llega a asimilar, pues eso, que no van a poder tener una vida normal y tal. O él siempre me lo dice, yo no me voy a casar, yo no voy a tener hijos, pero no notas que haya frustración en ellos, sino que lo acepta, o sea, sabe que es así, sabe que va a vivir en casa siempre con mi madre y lo lleva bien, porque es feliz dentro de su mundo, siempre y cuando tenga, pues eso, un entorno amigable, lo contrario, un entorno hostil, que tenga, pues eso, una casa cómoda, que tenga todas sus necesidades cubiertas
que pues eso, que tenga el cariño de sus amigos, de su familia, pues ya con eso, para él, es más que suficiente. ¿Cuál es el mensaje, Cristina, para ir cerrando un poco, que le dirías a esa persona Que está dudando a lo mejor, no. que está dudando porque se acaba de enterar, porque tal vez se hizo este estudio o porque por ahí tiene alguien en la familia y dice, uy, mirá si me toca a mí, Ya. y no está tan informada? ¿Cuál es el Ya. mensaje que le puedes dar vos que sí tenés el diario del lunes? Sí, sí. Pues egoístamente, yo desde luego me alegro de de tener a una persona como mi hermano en nuestra vida. Vamos, me alegro yo, mis padres, por supuestísimo, mis hermanos, por supuestísimo, y, y no me imagino la vida sin una persona así, que te recuerda cada día lo importante que son los valores, la familia, lo inmaterial, absolutamente. Entonces, al final, el no tener una persona así en tu vida, yo creo que pues me faltaría algo muy importante. Entonces, la parte negativa, pues que sabes que tu hermano está condenado, entre comillas, pues a no tener una vida propia, a no tener una familia, a no tener un trabajo, poder viajar, pero egoístamente por nosotros, volvería a tener mi hermano 1000 veces. O sea, y mi madre, que es viuda, las mujeres viudas normalmente se quedan solas. Mi madre está con mi hermano, no está sola. Y eso, sí, y eso también mi madre siempre lo dice, es que si no yo estaría sola. Y mi hermano está ahí siempre. O sea, es una persona, es incondicional para todo. Kenny, ¿me acompañas a no sé qué? Sí. ¿Vamos a hacer no sé cuánto? Sí. O sea, nunca te dice, ahora alguna vez te dice que no, pero pues está cansado. Y no le apetece. Pero si no, se apunta a un bombardeo. O sea, siempre puedes contar con él para todo. Bueno, es buenísimo porque viniste, nos contaste todo, lo que uno desconoce, ¿no? Lo que toca de oído, y cuando te escucha vos dices, ah, claro, no, mirá cómo es esto, qué bien tus padres pioneros. Y luego también yo creo que las familias que tienen niños con síndrome de Down son familias, no estoy mejores, no estoy diciendo que mi familia sea mejor que otra, en absoluto, pero son familias especiales, porque están acostumbrados a otra cosa, a tratar con personas que son especiales, que tienen necesidades especiales, que tienen limitaciones en la vida, que la vida muchas veces es dura para ellos, pero a pesar de todo no pierden la esperanza, no pierden la sonrisa y te recuerdan cada día pues que la vida es maravillosa y que hay gente maravillosa. Es que no se me ocurre otra cosa. Y me emociono de alegría, o sea, no es de tristeza, es de alegría y de pensar que cómo sería la vida sin un ser como mi hermano, es que no me lo imagino. Sería un sitio muchísimo peor, sin duda. No, te entiendo, te entiendo que la emoción viene de no imaginarte la Del vida. corazón y del Claro, amor, claro. Sí, es un ángel. Él y todas las personas como él. Y luego hay gente sin discapacidad que son ángeles igual. Pero claro, pero al final estas personas, pues eso es la vida. Nacen ya con, es lo que siempre decía mi madre, es que qué injusta es la vida, que estos niños nacen ya con unas limitaciones tan grandes, pero se compensa con otras cosas. Y eso es un poco lo importante. Y sobre todo el amor de la familia, que es que eso te mantiene súper unido. O sea, al final todo gira en torno a ellos, de cierta manera. Y siempre la preocupación es qué pasará con ellos, si estarán bien ellos. O sea, nunca te vas a quitar, siempre van a estar presentes en tu vida de una manera u otra. Aunque tengas tu familia, te cases, tal, pues siempre estás pendiente de él y de cómo puedo ayudarle, cómo puedo agradarle, cómo puedo hacer la vida un poco más fácil. Para devolverle un poquito todo lo bueno Lo bueno que que ellos la... aportan a ustedes, ¿no? Y eso en nuestra familia es todos los miembros. Y yo creo que el resto de familias, al final, eso y te une muchísimo más. Te une una barbaridad, la verdad. O sea, que yo, desde luego, para mí, doy gracias a Dios de que existan estas criaturas maravillosas. Porque son hijos de Dios como todos y maravillosos. Cristina, sos una genia. Muchas gracias por venir, por contarnos. Soy una llorona. Sos una grande, viniste acá. Soy solo la voz de una familia con un niño, por si no me he dado. Pero viniste y nos nutriste a todos, que es lo que a mí me gusta, mostrar esos relatos, ¿viste? Esa contraetiqueta, ¿no? De lo que pasa en diferentes ambientes, en cuestiones de la vida de cualquier persona. A mí me gusta que vengan y sentarnos a hablar
y enterarme yo y que la gente se entere, ¿no? Cómo es la verdad detrás de cada cosa. Te agradezco. Viniste acá, nos abriste todo, tu corazón, tu sentimiento y nos vamos sabiendo un montón de cosas que yo hasta el momento no sabía. Y sobre todo cuando la gente tenga dudas o de repente nazca un niño así, que se informen, hay centros maravillosos, hoy en día no tiene nada que ver, todo ha evolucionado para positivo y afortunadamente ellos tienen sitios donde se les trata mejor imposible y desarrollar una vida pues dentro de la normalidad y dentro de sus limitaciones. O sea que, y hay profesionales extraordinarios, hay gente maravillosa, voluntarios, muchísimos voluntarios. Y luego, por ejemplo, la Universidad Francisco de Vitoria, que está enfrente de su centro, les prestan instalaciones para hacer deportes. De repente van grupos de niños a visitarles y a llevarles algo, a ayudarles. O sea que luego otros colegios, la verdad es que luego ha habido muchísima interacción y bueno, que al final la gente, la sociedad en general, cada vez más yo creo que está dando voz y dando cara a gente que es distinta, ya sea porque tenga una minusvalía o una discapacidad intelectual, física. Yo creo que cada vez más la sociedad está más abierta a ayudar y hacer la vida lo mejor posible a estas personas, que es de lo que se trata en definitiva. Muy bien, muy claro. Muchas gracias, Nada, Cristina, gracias y me a lo ti. saludas especialmente con un abrazo a Sí, Kenny, además por favor. ahora iré a verle. Bueno, Sin un duda. abrazo mío y de todos seguramente, porque Sí. escuchamos su historia y es Estupendo, buenísima. Muchas estupendo. gracias, Cristina. Muchas gracias a ti.